verdad es que las distancias kilométricas y las diferencias horarias es todo negativo. Es todo negativo, porque aquí hay una sección que mantenemos y que nos gusta tanto, que es la de músicos insólitos, pero tenemos que esperar casi siempre a que ahora saludo nuestro Antón García Fernández, nuestro buen amigo, o se venga a Galicia o esté de vacaciones para no tener que levantarlo a las 4 de la mañana y que coincida con nuestros horarios de grabaciones. Como no puede haber un horario uniforme, bueno, pues son de estas cosas que salen mal, que hacen que su presencia en estos micrófonos de CS Podcast pues sea más prolongada en el tiempo del tiempo que nosotros desearíamos. Pero hoy además está por un doble motivo, además viene muy bien acompañado. Ahora os presentamos a la persona que bien conocéis, que la acompaña. Querido Antón, ¿cómo estamos? Pues muy bien, es para mí un verdadero placer poder estar aquí en los micrófonos del CIES Podcast contigo, Rafa, con Guada y además en el estudio, porque ya sabes que a mí me encanta la radio y poder hacer radio en el estudio pues es diferente, es especial y bueno, tiene mucho más encanto que cuando tienes que estar a través de Zoom y a través de estas plataformas que están muy bien pero que son más lejanas, ¿no? Es la ventaja que tiene el contacto, es decir, no hay nada como el verse la cara a la hora de mantener una conversación. Ahora vamos con la sección de músicos insólitos que ha preparado Antón para esta ocasión, pero es que hoy, para quien nos escuche cronológicamente, y si no os pasáis por las librerías, allí tendréis ya los diferentes ejemplares, pero hoy miércoles, día 12, a partir de las 8 de la tarde, en la librería Versus se presenta un libro que yo aquí delante tengo, Versos a ritmo de jazz, publicado por la Universidad de Vigo, y que es un ensayo sobre la poesía española y el jazz, la relación entre la poesía española y el jazz entre el año 1920 y el 1980. Sí, bueno, esto es un proyecto, ya evidentemente quienes han escuchado los músicos insólitos en el CIES Podcast saben que a mí me interesa muchísimo el jazz y esto es un proyecto en el que yo llevaba pensando ya mucho tiempo, prácticamente desde hace unos 10 años aproximadamente, pero el director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, Jorge Luis Bueno, que fue profesor mío cuando yo era estudiante de filología inglesa en el CUBI y con el que he estado en contacto a través de los años a pesar de la distancia, en parte gracias al Celta, pero también a otras cosas como la literatura y la música, etc. Pues me preguntó, me dio la oportunidad de presentar un proyecto y publicar algo en el servicio de publicaciones, que para mí significa mucho porque habiendo sido la universidad en la que yo inicié mi formación, pues era muy especial, ¿no? Y entonces le presenté este proyecto que es estudiar las huellas del jazz en la poesía española del siglo XX desde que llega el jazz a España a principios de los años 20 hasta pues poco después de la muerte de Franco, cuando ya se apaga la dictadura y pues hasta 1980 es cuando, pues por razones de longitud, pero también por razones temporales, históricas, etc., pues esos fueron los años que elegí. Pero la idea es estudiar cómo va cambiando la recepción del jazz y su representación en la poesía española a lo largo de las décadas. Que podríamos pensar que no tienen relación o que la relación puede ser anecdótica, con corrientes artísticas contáneas, pero ojeando las páginas de este libro hay un trabajo de investigación y de estudio de todo esto, pero realmente estaban muy vinculados ambos, el jazz y la poesía. Sí, se suele pensar que muchos movimientos culturales llegan a España con retraso con respecto al resto de Europa y en algunos casos es cierto, pero en el caso del jazz no. El jazz llegó especialmente a Madrid, a Barcelona y también a Donostia, a San Sebastián, pues más o menos al mismo tiempo que a París, Londres, Escandinavia, los Países Bajos. Y bueno, hay mucha relación y además es una relación que va cambiando a lo largo del tiempo. Al principio, en los años 20, con las vanguardias, el jazz se veía como una música exótica, como una música ligada al baile, como una música pues que tenía mucho que ver con el medio urbano, con el desarrollo tecnológico, con todo lo que venía de los Estados Unidos.
Y entonces los poetas no sabían mucho acerca del jazz, simplemente era pues, una cosa exótica, nueva, diferente, y pues sobre todo los vanguardistas lo abrazaron, y luego con el paso del tiempo esto va cambiando. Hay un pequeño hiato ahí en la época de la posguerra, pero después el jazz empieza a tomar todavía más fuerza porque empieza a ponerse por la radio, después también en la naciente televisión, y los poetas y las poetas empiezan a conocer mucho más sobre el jazz. Entonces, en lugar de hablar del jazz de una manera así más vaga y más general, se ponen a hablar ya de músicos en particular, de grabaciones en particular, y bueno, hacen referencias a lugares importantes como por ejemplo el Club Jamboree en Barcelona en los años 60, y entonces hay un cambio que también incluye cómo algunos empiezan a ver el jazz también desde un punto de vista político, como música reivindicativa, porque en los años 60 en los Estados Unidos, dentro de este contexto de las luchas por los derechos civiles, sobre todo los afroamericanos, pero no solo, también las mujeres, pues el jazz se convierte también en un estilo musical que va más allá de la música y que se convierte también en una suerte de manifiesto social, político, y entonces esto se refleja también en los poemas que escriben algunos de estos poetas españoles. Antón ha venido a este estudio acompañado por nuestro querido Antonio García Teijeiro, que por cierto aún no hemos cerrado la temporada de 3 poemas y una canción, que está muy ocupado Antonio estas semanas, pero a final de mes cerraremos la temporada y luego ya volveremos a molestar a Antonio a partir del mes de septiembre, pero a final de mes tendremos la última entrega de esta temporada de 3 poemas y una canción. Y Antonio García Teijeiro, nuestro Premio Nacional de Literatura, nuestro vigués distinguido, sí que ha leído este Versos a ritmo de jazz. Amigo Antonio, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí despois de tanto tempo sin pisar isto dende a pandemia. Sí. A pandemia, pues como facemos ahora todo a través do teléfono, pues bueno, estou moi contento de volver a estar aquí. Este sitio es moi agradable, a La verdade. apuesta para acceder ao estudio sigue sendo a mesma que antes da pandemia. Sí, no, eso seguro, non hai dúbida, non hai dúbida. Ti liches este Versos a ritmo de jazz. Que nos podes contar, Antonio? Bueno, eu creo que Antón o explicou perfectamente. Para min é un estudo moi necesario, porque é unha faceta que se descoñece bastante, non? A xente non sabe que hai a poesía moi grande e a música tamén, e a veces confluen dunha maneira moi fermosa, moi necesaria, porque incluen distintos sentimentos aí, non? Entón, Antón fai un ensayo maravilloso ao longo de, pues eso, de 6 décadas, nos que nos vai achegando ao jazz as súas influencias, pero tamén a súa evolución, non? Que non é o mesmo o capítulo dos primeiros anos 20, como cando remata nos anos 70, que xa o jazz tomou un corpo diferente, e xa, como el dixo moi ben, xa é, digamos que saudado polos intelectuais, non? Porque é importante. Entón fai un percorrido moi agradable de ler, cheo de referencias moi necesarias, e que un descubre cousas verdadeiramente curiosas, non? E ademais ten o xusto de toque académico, porque para iso é a universidade que o publica, pero ao mesmo tempo está escrito dunha maneira amena, que sin que te decates vas te dando conta de todo aquilo que se escribe ou que se di nel, que é moi agradable de ler, que sin querer estás entrando nun mundo que posiblemente moitos descoñezan, pero que é moi agradable. Ou que queren, disculpa, Antonio, ou que creen coñecer e descoñecen realmente, porque eu atopaba agora vendo poemas xa coñecidos, pero dos que non tiña reparado nunca na súa historia ou no que di realmente. Efectivamente, porque Antón eu o coñezo ben. Antón sempre... coñeces desde que naceu. Prácticamente. Despois dun mes de que naceu, que nos tiveron un mes na incubadora e non chegou a casa. Hasta un mes. Por iso, fíxate,
toda a vida menos un mes. Bueno, o certo é que ten algo que é moi interesante para os investigadores, e que entón sempre vai a fonte, sempre vai ao principio, se esa literatura, se esa música, se esa o que sexa, ele sempre vai a fonte. A partir de aí vai evolucionando e vai chegando a moitísimos coñecementos e puntos de contacto con iso. Entón, iso é, el, por exemplo, ten outra cousa que lle encanta descubrir, digamos que poetas, escritores, narradores ou músicos que non coñece ninguén porque non tiveron o éxito, que ás veces o éxito non ten que ver coa calidade, e resulta que, bueno, pues os pongan ao servizo das persoas que escoitan as súas conferencias, dos que lemos os seus libros ou que os escoitamos a través bueno, pues das ondas cibernéticas ou que se chame, non? Entón, iso é moi importante e iso, efectivamente, guarda, que é así e iso é maravilloso. Entón, bueno, pues isto é realmente un libro para gozar, para disfrutar e para aprender casi sin decatarse, ¿no? Pues ahí está, se presenta a las 8 da tarde, se presenta a las 8 de la tarde de este miércoles, librería Versos al ritmo de jazz, publicado por la Universidad de Vigo, este ensayo sobre la poesía española y el jazz entre el año 1920 y 1980, así que os acercáis todos a la lectura y asistís esta tarde a la presentación de este libro de Antón García Fernández. Sí, si me permites, sí, claro. O libro ten ademais un código QR que unha playlist. Unha playlist de moitísimas das cancións que saí, incluindo unha de Leonard Cohen, se non me equivoco. Sí, bueno, iso foi unha idea de Jorge Luis Bueno, o editor. Agora iso está a utilizarse moito pois con libros que teñen moita bibliografía, para evitar ter que escribir ou poñer toda a bibliografía na parte final do libro, gastar moitas páxinas niso, pois utilizan o código QR para a bibliografía, pero neste caso a idea era que o libro tivese unha banda de son, porque falamos moito de diferentes músicos de jazz, de diferentes temas en particular. Entón, el suxeriu, por que non faz unha playlist, por que non poñemos un código QR na parte final do libro? E, bueno, pois, foi unha idea magnífica porque, claro, o libro mestura esas dúas facetas, eses dous campos, a literatura e a música, e, bueno, poder ler o libro e tamén escoitar os temas que teñen importancia dentro do libro. Escoitamos un deles ao comezo, pero son un total de 14 de todas as duracións, ademais. Bueno, hai lista para rato. Por agora hai 14, pero estou ainda traballando en engadir máis, porque seguramente que algunha quedou fora, e, bueno, realmente a xente pensa que todo está en internet, que todo está en YouTube, pero non é o caso, non todos os temas que existen están na rede. Entón, pois, hai uns cantos aí, sobre todo os máis importantes e que teñen que ver coas composicións máis coñecidas, bueno, non necesariamente só coas máis coñecidas, porque, como dicía Antonio, hai moitos poetas e moitas poetas neste libro que son bastante descoñecidos. Hai algúns que sí, que son que mesmo son populares, como García Lorca, por exemplo, está aí, Gabriel Celaya, etc., pero hai moitos outros poetas e moitos outros poetas que non tiveron o recoñecemento a nivel popular, en moitos casos injustamente. Entón, isto é algo que a mí me preocupa sempre moito coa música, coa literatura. Isto tamén é un elemento deste libro, sacar da escuridade a certos poetas que fixeron do jazz parte da súa produción e que, bueno, pois, ainda que non sexan demasiado coñecidos, pois agora aparecen no libro e agardo que a xente poida entrar neles, e tamén que este libro, que ten unhas 130 páxinas máis ou menos, pois poida servir para que outras persoas, outros investigadores, pois continúen este traballo, porque a partir dos anos 80 hai moita máis literatura española, moita máis poesía española dedicada ao jazz. Por certo que hai algún poema en galego tamén, hai algún poema en catalán, a meirande parte son en castelán, pero tamén hai algúns en catalán e en galego, e a partir dos anos 80 o jazz entrou aínda con máis forza na poesía e hai moitos máis poemarios que se poden tratar e que se poden estudar. Podes facelo ti tamén,
Sí, sí. Podes facer do ano 80 ao ano 2024 ou ano 2025, decir, Pode ser, non? Pero despois deste tempo de traballo... Queres que alguén tome Aí queda o libro, bueno, no futuro pode ser que eu teña a posibilidade e as ganas de continuar o traballo, pero senón sempre pode haber outros estudiosos que poden facer. Versos a ritmo de jazz se presenta en Versus a las 8 de la tarde de este miércoles, el jazz y la poesía española entre el año 1920 y el año 1980, escrito por Antón García Fernández, con el cual, a ritmo de Lou Bennett, si te parece, ahora nos centramos en los músicos clásicos. Perfecto. Bueno, nos vas a hablar de este músico de jazz que estuvo afincado también en España, ¿no? En la parte final de su vida, y que he visto por aquí, si no engaña en este caso la Wikipedia, que muchas veces engaña, que llegó a tocar en Galicia, en A Coruña. Sí, efectivamente, en los años 80 llegó a tocar en A Coruña, y lo traigo a los músicos insólitos porque es insólito, por muchas razones, pero también porque, lo menciono en el libro, porque, como dices, vivió en Cataluña bastante tiempo, entre Cataluña y Francia, París. ¿no? Sí. Pero es uno de estos músicos que se sentían más a gusto en Europa que en Estados Unidos, porque el público aquí en Europa lo trataba mucho mejor, y, por supuesto, la segregación que existía en los Estados Unidos dirigida hacia los afroamericanos, pues en Europa no era exactamente la misma situación, y entonces muchos músicos de jazz y de otros estilos se afincaron en Europa pues a partir de los años 50, 60, y uno de ellos fue Lou Bennett, que de hecho solamente volvió a los Estados Unidos cuando se afincó en Europa en una ocasión para tocar en el Festival de Jazz de Newport en el año 1964, pero por lo demás estuvo por Europa y sobre todo entre España y Francia. Si vamos un poco cronológicamente, siguiendo su trayectoria, contanos su historia. Sí, pues él nació en Filadelfia en 1926, pero es más conocido por las grabaciones que realizó sobre todo en Francia y en España a partir de los años 60. Su inspiración le venía sobre todo de la música religiosa, y ese elemento siempre formó parte de su sonido, pero pronto se interesó por el jazz, influido en un principio por el ejemplo de Nat King Cole, porque Nat King Cole fue el que realmente creó el trío de piano, bajo y percusión en el jazz, y además tenía una voz excelente. Me llevan mis abuelos a mí. Sí, porque en España se conoce a Nat King Cole por esas grabaciones de boleros y de rancheras y de temas hispanos o latinos, pero en realidad Nat King Cole es un grandísimo del jazz. Yo no lo supe hasta después, porque sí, yo también escuchaba en el coche de mi abuelo las cintas de Nat King Cole cantando en español. Cuando mi abuelo consiguió CDs de Nat King Cole, se los regaló a mi abuela y se dieron cuenta de que habían comprado CDs, pero no tenían reproductor de CDs en casa. Compraron una minicadena solo para reproducir los discos de Nat King Cole, y son los discos de mis abuelos, y es esa minicadena y estos. Nat King Cole, que no hablaba español, o sea, lo cantaba de una manera fonética, ¿no? Pero como pianista de jazz, Nat King Cole fue uno de los más grandes y además un innovador en su momento, y por tanto inspiró a muchísimos pianistas y organistas posteriores. De hecho, Lou Bennett se inició con el piano, ¿no? Pero después el influjo de la música de otro grande, que era Jimmy Smith, uno de los grandes organistas. También estaba otro que se llamaba Wild Bill Davison, pero sobre todo Jimmy Smith, esa influencia de Jimmy Smith lo llevaría a decantarse por el órgano. Y entonces él no llega a Europa hasta 1960, con lo cual ya llevaba casi una década de carrera como músico profesional en los Estados Unidos, y visitó París, y entonces acabó estableciéndose por estas tierras, ¿no?
y fue en 1962 cuando actuó por primera vez en España, en el legendario Club de Jazz Jamboree del que hablaba anteriormente y sobre el que algunos poetas escriben en el libro, en Barcelona, efectivamente. Y entonces realizó algunas giras por España y sorprendió en España y también en Francia al público porque tocaba el órgano Hammond, que no era un instrumento pues, muy conocido o muy utilizado por estas tierras, ¿no? Y entonces él se convirtió en un músico muy apreciado y tocó pues, continuamente en muchos lugares, incluido en los años 80 dentro de una gira por toda España en A Coruña. ¿Sí? Pero él no se instala en España, en Cataluña en este caso, hasta el año 1970, ¿no? Que es cuando ya definitivamente se instala en España. Sí, en los años 70. No, se instala definitivamente no, porque él vive a caballo entre sí. Francia y España. Sí, lo que ocurre es que él solía tocar en el Blue Note, que era un club que había en París, y allí pues tocaba con grandes músicos, como por ejemplo el batería Kenny Clarke, que fue uno de los verdaderos renovadores de la batería dentro de lo que se llamó el bebop, en el paso del swing al bebop, pues Kenny Clarke tuvo muchísima importancia, pero él vivía en París también. Entonces tocó con él allí, tocó con guitarristas franceses como Philippe Catherine o René Thomas, y sobre todo con Jimmy Gorley, que era un gran guitarrista estadounidense que vivía en Francia también, con el que también grabaría en alguna ocasión, pero creo que alrededor de 1971-72 decidió quedarse durante un tiempo en una localidad catalana que es Cambrils, que está cerca de Tarragona. Y bueno, pues más o menos hizo eso. Ese lugar se convirtió en su base de operaciones, pero después viajaba pues, por diferentes partes de España con su instrumento y también por diferentes partes de Francia. Sí, hizo gira por España por ciudades como Málaga, Almería, Barcelona, obviamente, y Tarragona también, Salamanca, Segovia, Madrid, y llegó a tocar, como comentabas ahí al principio, en A Coruña. Sí, en esta época es curioso porque haciendo la investigación para el libro yo me di cuenta de que en España durante la época del franquismo tocaron, sobre todo, ya digo, en Madrid, Barcelona, en algunos casos en San Sebastián, músicos de jazz importantísimos, desde Lionel Hampton a Duke Ellington con Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Ornette Coleman, o sea, muchos de los grandes del jazz tocaron en España en esa época. Obviamente, pues solo en ciertos lugares, para ciertos públicos y en ciertas ciudades, ¿no? Pero para mí fue muy interesante descubrir esto porque yo no lo sabía, yo no tenía ni idea, por ejemplo, de que Ella Fitzgerald y Duke Ellington habían tocado en Barcelona, pero así fue. Y en el caso de Louvenet, que reside en España, como decíamos ahí en Cambrils, ¿cómo evoluciona su música? En comparación, porque además, pues esto viene de trabajarlo para el libro, son muchos los artistas que podían venir por aquí, pero entiendo que después analizando lo que han sido sus publicaciones y su carrera, la evolución es diferente porque viven en sitios diferentes y el contexto es diferente al final. Sí, es un músico que grabó poco, desgraciadamente, pero todo lo que grabó a mí me parece interesante. No todos sus discos son fáciles de encontrar, volvemos a esto de que no todo está en internet, de que no todo se puede encontrar con facilidad, pero era uno de esos jazzmen que tienen un estilo en el cual se mezclan casi a partes iguales el blues, el jazz y el gospel, ¿no? Porque en sus inicios la música religiosa tenía importancia en su estilo y siempre en su sonido se mantuvo eso, ¿no? De hecho, uno de los discos de los que hablaré en breve se llama Amén, ¿no? Amen, ¿no? Entonces tiene un cierto toque en el que cuando uno escucha ese disco se da cuenta de que la música religiosa tiene también su parte de importancia. Era compositor, componía algunos de sus propios temas, pero siempre fue más reconocido como intérprete de temas de otros que como compositor. Escuchábamos al inicio de esta sección el So What, que sale en ese disco Amen, y So What es uno de los temas clásicos de Miles Davis,
que aparecen en su disco Kind of Blue, que es uno de esos discos que incluso la gente a la que no le interesa mucho el jazz, pues lo tiene a veces en su discoteca, porque es un disco de estos ya que trascienden géneros, ¿no? Con el tiempo, además, fue añadiendo avances técnicos a su órgano y fue creando lo que se conocía como la Bennett Machine, o sea, la máquina de Bennett, ¿no? Que era realmente un órgano Hammond, pero tenía ciertos elementos que hacían que pudiese sacar algunos sonidos extraños, luego sorprendentes. Y bueno, ahora hablaré de los discos, pero si alguien quiere ver a Lou Bennett en acción, puede hacerlo en YouTube. Hay un vídeo del famoso programa de Juan Claudio Cifuentes de Radio Televisión Española, Jazz entre Amigos, creo que del año 1986, en el que ahí sale Lou Bennett tocando y bueno, es realmente una maravilla, porque era un tipo elegante, además se vestía así con un sombrero, tenía así como una pequeña barba de chivo, ¿no? A mí me recuerda un poco a Thelonious Monk, ¿no? Al pianista Thelonious Monk, pero en lugar de tocar el piano, tocaba el órgano. Era realmente un tipo insólito, porque tocaba un instrumento que era poco conocido por estos lares, sobre todo cuando llegó por primera vez él, pero después fue incluso añadiéndole elementos a su instrumento y haciendo todavía más complicada, pero siempre muy agradable de escuchar su música. Para nuestra audiencia más joven, Jazz entre Amigos era un programa que se emitía en la 2 de Televisión Española, en la tele pública, que estuvo cantidad de años, y no estaría mal recuperar diferentes estilos que estén en la televisión pública o en la televisión que opte por ello. La música en general en televisión, y estuvo cantidad de años, estuvo en el año 1986, Lou Bennett no fallecería hasta el año 1999, no sé si no me equivoco. No, año 97, sí, 97. En aquel momento había regresado ya a París y ahí es donde le sorprendió la muerte, desgraciadamente. Sin desgracia, o sea, no sí, porque una... como otros músicos. Claro, es que no, es cierto. Eso es lo que iba a me decir. gusta insólito, que yo siempre soy Antón, es que se nos muere muy pronto. Es decir, a los 30 y pocos años siempre hay una desgracia. Aquí, bueno, hombre, era joven porque tenía 70 años de edad, pero no hay le dio tiempo a vivir y además no fue uno de estos músicos de jazz que en muchos casos pues tuvieron problemas con las drogas y eso los mantuvo fuera de circulación durante un tiempo. Esto ocurre con músicos de jazz y de otros estilos también, pero no fue el caso de Lou Bennett, que cuando murió en París el 10 de febrero de 1997 murió debido a una insuficiencia respiratoria y bueno, pues así nos dejó. Desgraciadamente es un hombre que grabó poco, como decía antes. A mí me habría gustado que hubiese tenido la oportunidad de grabar más. Se pueden encontrar bastantes de sus discos, pero no todos son fáciles de encontrar, ¿no? Entonces yo recomendaría, además de ver el programa de Jazz entre Amigos, que por cierto hay muchos episodios de Jazz entre Amigos que se pueden encontrar en la red y yo los veo pues muy a menudo, ¿no? Porque me parece un programa magnífico y un ejemplo de lo que se puede hacer con menos medios, pero con mucha sabiduría, porque Juan Claudio Cifuentes Cifu, pues para mí fue uno de los grandes profesores de jazz. Yo conocí a mucha gente gracias a él, ¿no? Gracias a sus programas de televisión, pero también de radio. Y bueno, cuando escucho a ciertos músicos, pues me acuerdo siempre de él porque quizá escuché a ese músico por primera vez en su programa, ¿no? Y eso es muy importante. Pero hay dos discos en particular que son interesantes de Lou Bennett para la audiencia que quiera conocer quién es y escucharlo. Hay uno del año 1960, que es el primer disco que grabó en Europa, nada más llegar. Lo grabó en Francia. El disco se llama, ya digo, Amén o Amen. Y es en cuarteto con Jimmy Gorley, el guitarrista, con Kenny Clarke a la batería. Vamos, con Gorley y con Clarke ya uno sabe que el disco va a ser bueno, pero además está el contrabajista francés Jean-Marie Angrin, que era un contrabajista conocido en Francia en aquellos momentos. Y me parece la perfecta introducción a su sonido, ¿no? De los años 60, cuando desembarcó en Europa. Solo tiene un tema propio que se llama Brother Daniel, pero sólidas versiones, ¿no? De composiciones de Miles Davis, como ese So What que escuchábamos antes, Horace Silver, Junior Mans o Donald Byrd, ¿no? Entonces ese disco, si uno solo tiene que tener un disco, puede conseguir un disco de
de Lou Bennett, ese es el que yo recomiendo. Pero hay más, y además hay uno muy curioso, porque a veces en España se hacían grabaciones interesantes que después no trascendieron las fronteras españolas, y una de ellas tiene como protagonista a Lou Bennett, ¿no? A Lou Bennett y a Tete Montoliu también, que es un disco del año 1966, publicado por Edixa, que es una curiosidad. Está producida por Albert Malofré, que era un productor y también organizaba conciertos de jazz en Cataluña, y tiene arreglos del pianista Tete Montoliu, uno de los grandes del jazz español. Ese sí que trascendió las fronteras. Y es un disco en el que aparece Lou Bennett, el guitarrista francés Philippe Catherine. Los demás músicos no se sabe quiénes son, no quedó constancia, pero acompañan a la vocalista catalana Núria Feliu. Supongo que muchas personas hoy en día no reconocerán quién es Núria Feliu, pero fue una cantante muy importante dentro del cuplé catalán, una cupletista importante, pero que tenía alma de jazz, estaba muy influida en el inicio de su carrera por el jazz, y entonces, claro, aquí está en compañía de Lou Bennett, y lo que hacen, que es muy interesante, es que cantan versiones de temas clásicos de jazz, pero adaptados al catalán. Son estándares adaptados por el escritor y catalán Jaume Picas, que era uno de los de la Nova Cançó, y entonces pues adaptó al catalán todos estos temas, muchos de ellos muy conocidos. Nuria también era una de las de la Nova Cançó. Y no murió mucho después de esto, que a lo mejor 10 años después. ¿Nuria? Jaume Picas. Y Núria Feliu, no sé si murió o no murió. ¿Sabes que se murió? Lo acabo de buscar porque estaba pensando yo de que no sonaba ella. Se murió en 2022, o sea, hace poquito. Y entonces me suena de la noticia de cuando falleció. Se la conoce por cuplés, muchos de ellos en catalán, como José Reconegut y temas de ese estilo, pero si uno ve un programa del año 1974, también de televisión española, que se llamaba A su aire, en el que sale ella cantando desde el barrio de Sants en Barcelona, que es de donde ella procedía, ahí ve que también en ese programa hace versiones en catalán de temas de jazz, pero no con Tete Montoliu, que aquí en este caso Tete Montoliu lo que hace es los arreglos. Los arreglos se los encargaron a Tete Montoliu, y Lou Bennett y Philippe Catherine pues son los músicos que la acompañan. ¿Y qué temas cantan? Pues temas clásicos de Kurt Weill, de los hermanos Gershwin, de Howie Carmichael, de Duke Ellington, de Johnny Burke, temas clásicos del cancionero americano como Speak Low, I Only Have Eyes for You, Pennies from Heaven, Georgia on My Mind, que hizo muy famosa Ray Charles, pero que realmente era un tema mucho más anterior, y la que vamos a escuchar para terminar la sección, que es una versión en catalán, Nina de Seda, que es, como digo, una versión en catalán del Satin Doll, la muñeca de satén de Duke Ellington, ¿no? Es una curiosidad, es un disco diferente, poco conocido, pero con mucho swing y con interpretaciones muy elegantes, en las que se nota pues, que Núria Feliu conocía el jazz, le gustaba el jazz, y bueno, pues dentro de su estilo pues tuvo importancia en su formación musical, ¿no? Y bueno, luego la interacción, ¿no?, entre la guitarra y el órgano, en algunos momentos a mí me parece una maravilla. Pues nos vamos a quedar con ese tema, pero antes agradecerle también a nuestro Antonio García Teijeiro, que nos acompaña en el día de hoy. En 2-3 semanas, ¿no?, que tienen la agenda apretada estos próximos días, pero en 2-3 semanas, bueno, cuando tú puedas, en las próximas semanas, cerramos la temporada de 3 poemas y una canción, Antonio. Bueno, será un placer, como sempre. A mí me encanta participar, formar parte desta familia maravillosa que é o CIES Podcast, que moi ben comandades vos. E, por suposto, a poesía ten que estar, a música tamén. Bueno, é algo que para min sempre é un placer poder poñer ao servizo de todo o mundo. Pois en 2-3 semanas estará aquí con nos Antonio García Teijeiro. Espero, Antón, que no pase un año antes de que volvamos a hacer sección y que no pasen 2 años antes de que volvamos a vernos. No, bueno, 2 años antes de que volvamos a vernos yo creo que no.
y espero que... Eso quiere decir que vuelves el verano que viene. Esa es la intención. Vale. Y... Más tiempo, que esta vez fueron 17, 18 días. Pero lo que sí espero es que, bueno, pues podamos cuadrar horarios, aunque yo me tenga que levantar pronto A las 4 de la mañana. para grabar algún Músicos Insólitos, porque, bueno, para mí siempre es un placer colaborar con vosotros, Rafa, Guada, y poder compartir con toda la audiencia del CIES Podcast estos músicos, a veces poco conocidos, a veces más, pero siempre que tienen ciertas curiosidades que a mí me parecen interesantes. Absolutamente, y además este se nos murió muy viejo. Sí, pero nosotros se nos mueren muy jóvenes. Bueno, ve, con 70 anos, non sei, que eu teño 72 e non penso morrer de momento, Por eso No, Claro. se nos murió de viejo para ser músico insólito. Para ser músico insólito, te razón, va. con 70 anos moi xove. O que pasa que aquí se nos morremos os 25, 30 anos se nos morrían todos. Exacto, exacto. Y que nadie se olvide. Versos a ritmo de jazz, editado por la Universidad de Vigo, presentación 8 de la tarde de este miércoles en la librería Versus, escrito por nuestro Antón García Fernández, al cual ha sido un placer recibirle en que es su estudio de CIES Podcast. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias a vosotros y larga vida al CIES Podcast, y aquí estaré de vuelta y también a través de las redes. Muchas gracias.